Bienvenidos a todos y todas a este curso de estimulación para la lectura y escritura en el nivel de educación inicial en familia comunitaria, que es parte del ciclo de cursos especializados. Mi nombre es Rosena Rodríguez y les estaré acompañando en esta sesión. ¿Por qué debemos hacer un curso de actualización de la malla curricular? Hay varias respuestas que son puntuales para el por qué deberíamos hacerlo. La primera corresponde a que la ciencia siempre avanza. Entonces debemos fijarnos si la malla curricular está de acuerdo a lo que está aconteciendo con la ciencia en la actualidad. En segundo lugar, las disciplinas académicas también se desarrollan, sobre todo en este tiempo. La ciencia está descubriendo muchos elementos en la neuroeducación, en la neurodidáctica, que nos dan varias tareas para cambiar en el aula. Están también las sociedades que adquieren nuevas problemáticas y sensibilidades y tenemos que estar acorde a ellas y responder también con la formación de los estudiantes a las mismas. Tenemos también que las estrategias pedagógicas evolucionan. Esto está ligado también a las disciplinas académicas que toman mano de todo lo que la pedagogía, la psicología, en este caso la lingüística y la neuroeducación están haciendo al respecto. También corresponde pensar en las sociedades que requieren mayor calidad en sus procesos educativos. Es por eso que de tanto en tanto tenemos que estar mirando las mallas curriculares para estar acordes con la realidad. En esta sesión nos centraremos en lo que es la educación inicial en familia comunitaria escolarizada, que comprende las edades entre 4 y 5 años. Comenzaremos diciendo que el lenguaje es el vehículo fundamental del desarrollo de los niños y de cualquier ser humano, porque tiene que ver con su desarrollo en la vida familiar, en la escuela o en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, socioafectivas, psicomotrices, espirituales, lingüísticas, artísticas, tecnológicas, productivas y científicas. En la educación inicial en familia comunitaria escolarizada se pretende desarrollar varias habilidades lingüísticas que vamos a desarrollar a continuación. La producción de lenguaje para una comunicación interpersonal adecuada y efectiva. Quiere decir que nosotros tenemos que permitir que los niños hablen todo el tiempo con los demás, que se comuniquen socialmente para poder desarrollar diferentes habilidades. También está el generar la conversación, explicaciones que permitan la expresión oral. El docente o la docente, tanto como los compañeros y compañeras, deben tener estas interacciones que les permitan poder expresar sus opiniones, sus ideas, sentimientos y pensamientos. También debemos trabajar a nivel tipo de textos, la narración, la descripción y otros textos cortos y prescindibles que permitan a los niños desarrollar ideas más extensas que solamente palabras o pequeñas oraciones. El promover la curiosidad, la imaginación, la observación, la exploración y la experimentación, así como la investigación, permitirán también a los niños desarrollar su lenguaje y sobre todo ampliar su vocabulario. Finalmente diremos que es importante trabajar la comprensión, organización e inferencias de los textos orales o escritos para que el niño pueda tener una comprensión de lo que está leyendo, una comprensión del mundo, una lectura inferencial y pueda al fin emitir sus juicios de valor u opiniones personales. Para ello desarrollaremos habilidades básicas de lectura y escritura que las centraremos, por supuesto, en las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Estos componentes son la expresión oral, la lectura y la escritura. Cuando hablamos de lectura y escritura no estamos hablando de aprender a leer y escribir, sino de los predictores, de los procesos preparatorios que le servirán al niño para llegar al primero de primaria con una idea general de lo que es el lenguaje. Debemos centrarnos entonces en las capacidades, cualidades y potencialidades para lograr que los niños desarrollen la expresión oral, la lectura y la escritura. Estas se centran en los niños y ya no en los contenidos. Se centran en las cosas que ellos pueden hacer, se centran en las cualidades que tienen para desarrollar cierta tarea como responsabilidad, respeto, tolerancia, y las potencialidades que se refieren a las ganas que ellos tienen de desarrollar esas capacidades. Si hablamos de capacidades, entonces estamos hablando de este conjunto de condiciones y cualidades y potencialidades que tienen los niños, que es eminentemente intelectual. Esto quiere decir que reside en el cerebro,
que reside en todas las posibilidades que tiene el niño de desarrollar estas capacidades. Son individuales, son naturales e innatas, por lo tanto diremos que son muy personales. Las capacidades se desarrollan entonces no en los conocimientos, como ya habíamos dicho, sino en todas las dinámicas que ellos puedan realizar para poder adquirir conocimientos, habilidades. Cada niño tiene diferentes capacidades y cada niño las desarrolla en diferentes tiempos. Por esto hay que pensar en que no todos llevarán adelante esas capacidades al mismo tiempo. Como todos los niños y sus cerebros son diferentes, cada uno tendrá su propio ritmo. En cuanto a las potencialidades, diremos que son capacidades que potencialmente alguien puede realizar. Imagínese una computadora con una super velocidad. Esa es la capacidad, pero potencialmente usted puede poner todo tipo de programas, juegos interesantes que sean grandes y que tengan muchas capacidades. Entonces diremos que esa computadora tiene mucho potencial. Haciendo esta analogía, los niños tienen ese potencial de desarrollar todas las capacidades que ya vienen de nacimiento y otras que pueden adquirir. El potencial humano entonces ayuda a determinar si una persona es apta o no para realizar una acción específica, que tiene que ver con sus rasgos, sus características, sus habilidades, talentos y conocimientos que nos definen como personas y además estos son mejorables. Entonces diremos que las potencialidades se pueden entrenar y desarrollar. Los niños pueden tener afinidad con algún conocimiento, con alguna habilidad, por ejemplo, tocar un instrumento, y si ellos tienen confianza en que lo van a lograr y tienen esa capacidad de práctica diaria, y la concentración, que es importante, entonces ellos con el tiempo podrán lograr tocar un instrumento con experticia. Finalmente diremos que las potencialidades se ven reflejadas en la fortaleza física y mental que tienen los niños. Hay factores que afectan, sin embargo, a las capacidades y potencialidades. Estos factores pueden ser la herencia genética. Por ejemplo, si un padre es despistado, el hijo podría también ser despistado. Si un padre tiene buena memoria, el hijo también podría tener buena memoria. Las experiencias que ellos viven también son importantes para las capacidades y potencialidades. Nosotros las conocemos como las experiencias previas. Todas las experiencias que los niños acumulan les dan el pie para que algo en el futuro sea más fácil de aprender. La calidad de las relaciones interpersonales que tienen ellos, tanto en la familia, en la comunidad como en la escuela, también van a otorgar elementos positivos para que ellos tengan un ambiente apropiado para aprender diferentes o para desarrollar diferentes capacidades. Las capacidades físicas también tienen que ver. Hay niños que tienen mejor condición física, son más fuertes físicamente y entonces pueden someterse a algunos entrenamientos más rigurosos que otros niños que no tienen esta condición física. La educación que ellos han tenido, que tienen y tendrán, también es un factor que va a afectar a las capacidades y potencialidades del niño o la niña. En tanto más educación tengan, más posibilidades tienen de relacionarlas con las experiencias previas, con sus herencias genéticas y entonces mostrar mejores resultados. En cuanto a las relaciones personales e interpersonales, es importante que ellos tengan buenas relaciones tanto con los padres, los amigos, la familia y la escuela. La alimentación es un elemento tan importante para el cerebro, ya que si al cerebro le faltan algunos elementos, no podrá hacer buena sinapsis, no podrá hacer buenas conexiones cerebrales, lo que le va a impedir aprender de manera apropiada y por lo tanto no podrá ganar capacidades o potencialidades con facilidad. En cuanto a las cualidades, tenemos que estas son la esencia de una persona. Son esos elementos que me hacen distintivo de otros seres. Mis características que me distinguen de los demás pueden ser las características que me distinguen de las demás personas, de los seres vivos y las cosas. Pueden ser mis valores, la forma en que yo enfrento la vida, la forma en que enfrento a las dificultades o la forma en que también enfrento incluso los momentos alegres. Son cualidades naturales, pero también hay otras aprendidas. Por ejemplo, una cualidad natural es ser cariñoso, pero una cualidad aprendida de la mamá, por ejemplo, o del padre, puede ser que ellos me enseñan a ser muy nervioso. Tenemos entonces como algunas cualidades que son muchas más que estas, la paciencia,
la honestidad, el respeto, la adaptabilidad, la persistencia, la responsabilidad, tenemos la disciplina, la atención, la solidaridad, la determinación que tengan para realizar alguna tarea y la confianza que tengan para hacerla. Por eso es importante desarrollar las cualidades, porque estas permiten que las potencialidades se alineen con las capacidades para lograr buenos resultados. Por ejemplo, un niño que tiene ganas de aprender, que su cerebro está listo, que las capacidades están al 100%, entonces se emociona, ese cerebro se emociona y tiene ganas de hacer algo. Pero estas ganas se van a ir si, por ejemplo, los elementos que le ofrecemos, las estrategias que le ofrecemos no son interesantes para él o son aburridas. Esa fuerza interna que le da la emoción de querer hacer algo porque tiene ese potencial, entonces se va a ver disminuido si no le interesa lo que el maestro le está ofreciendo. Asimismo, él se plantea estudiar, practicar hasta lograrlo. Entonces va a ser capaz de realizarlo y hasta dónde quiere aprender a leer y escribir con éxito. Quiere saber leer comprensivamente, quiere leer en voz alta muy fluidamente y con bonita entonación, hasta dónde él quiere llegar. Todos estos elementos entonces tienen que ver con las capacidades, cualidades y las potencialidades. Mi cerebro está listo, la capacidad. Estoy emocionado, tengo esa fuerza interna, estoy feliz de aprender la cualidad. Mi cerebro va a planificar de sentarse 1 hora por día para leer diferentes tipos de cuentos. Es la potencialidad. Es importante comprender que las capacidades y las potencialidades no se desarrollan en el mismo lugar en el cerebro. Antiguamente pensábamos nosotros que haciendo ciertos ejercicios en el aula, como motricidad, como hacer muestras, la famosa muestra, los palitos, las curvas, etcétera, entonces nosotros decíamos, estoy enseñando al niño a leer y escribir. No es correcto, porque si ustedes se fijan en las imágenes que tenemos, el cerebro utiliza diferentes partes, diferentes acciones para, por ejemplo, solamente tomar el lápiz y escribir mi nombre, para mirar la pizarra y reconocer una palabra y asociarla con su imagen. El cerebro utiliza diferentes rutas, diferentes lugares para lograrlo. Entonces, cuando nosotros decíamos, le estoy dando muestra, le estoy enseñando la A, E, I, O, U, entonces le estoy enseñando a leer y escribir, no era correcto. De la misma manera, si nosotros le enseñábamos los números y decíamos que estamos enseñando matemáticas, simplemente le estábamos enseñando la forma de construir el número, más no la lógica matemática que venía detrás de esa construcción. Un elemento importante que la ciencia neurodidáctica nos da es haber demostrado que los niños aprenden moviéndose. Si aprendo moviéndome, aprendo mejor. Es por eso que en el desarrollo integral que vamos a realizar durante todo el año con los niños, debemos pensar en ello. Una forma de darse cuenta si yo estoy haciendo que los niños aprendan moviéndose es mirar mi planificación y asegurarme que los 5 sentidos que tenemos siempre están implicados en las actividades. Si solo 2 o 3 sentidos están implicados, es más que seguro que esos niños están sentados construyendo algo con plastilina o dibujando algo. Si el 80% de sus actividades de desarrollo integral implican los 5 sentidos, es muy seguro que usted va a tener mejores resultados. Entonces, en el lenguaje, que es lo que nos convoca, tendremos que recordar lo que la malla curricular nos sugiere, nos indica sobre el lenguaje y nos dice que nosotros debemos ayudar a los niños a ganar estas habilidades lingüísticas para que los niños y niñas comprendan y produzcan este lenguaje. ¿Mediante qué? Mediante el escuchar, mediante el hablar, mediante el leer y el escribir. Evidentemente debemos recordar muchas veces que en nivel inicial no enseñamos a leer y escribir. Lo que hacemos es el aprestamiento a la lectoescritura. Hay una lógica detrás de aprender a leer y escribir y detrás del lenguaje mismo. Son como reglas de un juego. Si nosotros le proponemos al niño aprender las primeras reglas de un juego, entonces estaremos haciendo ese aprestamiento a la lectura-escritura. El lenguaje es un sistema que consta de varias habilidades. De estas habilidades,
¿Cuáles se trabajan en inicial? En el mapa podemos ver que todas las habilidades del lenguaje componen de la expresión oral, de aprender a leer y escribir y manejar un código escrito en una lengua, de producir textos, de comprender, pero para comprender tenemos que ganar antes una fluidez lectora, y para producir textos y comprenderlos también involucramos la ortografía y el vocabulario. En el caso de inicial, estamos hablando que desarrollaremos mediante la expresión oral, no el aprendizaje de la lectura-escritura, pero sí la aproximación a la producción de textos orales y escritos para que los niños y niñas puedan ver cuál es su estructura interna. También haremos ejercicios de comprensión lectora, siendo él o la maestra quien lee los diferentes textos, y los niños darán las respuestas de manera oral. Asimismo, tenemos que incrementar el vocabulario para que cuando lleguen a primero de primaria o en general a toda la primaria, ellos tengan mejores elementos para poder empezar a producir textos y comprender lo que leen. Recordemos entonces que en inicial trabajamos expresión oral, producción de textos orales, comprensión lectora a partir de la lectura del maestro con respuestas literales, inferenciales y valorativas. Debemos desarrollar entonces con diferentes actividades que ya habíamos visto anteriormente que tienen que implicar los 5 sentidos. Vamos a desarrollar la escucha, el habla y la lectura. La escucha a partir de discriminar sonidos de su lengua materna, de la comprensión de consignas, que cuando usted le pida algo, él escuche y pueda cumplirlas. Vamos a jugar un juego, por ejemplo, y les indica, primero tienen que salir de este punto de partida, saltar por la cuerda, dar la vuelta por la silla, llegar aquí y entregarme la pelota. Si ellos tienen una escucha atenta, comprenderán esta consigna, este mensaje, y entonces podrán elaborar la tarea que usted les ha mandado a realizar. En el caso del habla, hay que darles oportunidades para que ellos exterioricen ideas, exterioricen pensamientos, sentimientos y emociones, necesidades también, y sean capaces con sus palabras de describir su realidad, siempre pensando en que están hablando a otra persona o a otro grupo de personas. Esa es la producción oral de textos. En el caso de la lectura, tenemos que ayudar a los niños que todavía no saben leer y escribir, sin embargo, pueden entender gráficos, pueden describir imágenes, dibujos, pueden interpretar símbolos y signos que se encuentran en su contexto inmediato. Entonces veremos que lo que llamábamos aprestamiento a la lectura y escritura, que componía de hacer la vocal A, E, I, O, las vocales A, E, I, O, U, que componía de enseñarles cómo se escriben, la construcción de las vocales, de tratar de que memoricen el alfabeto y reconozcan cada letra, y hacer el cuaderno de muestras, no era un camino interesante para ellos, ni tampoco efectivo para lograr que puedan llegar a primero de primaria imaginando la lógica interna del lenguaje. ¿Cuáles son entonces los predictores que se sugieren ahora? Que la pedagogía, la psicología, la lingüística y la neuroeducación nos sugieren trabajar en este tiempo. Empezamos con la conciencia fonológica, el reconocimiento del alfabeto escrito, la coordinación visomotora, la caligrafía, la comprensión lectora, la producción de textos orales y la producción de textos no convencionales. Comencemos por la conciencia fonológica. Cuando un niño, antes de la alfabetización, por ejemplo, de 3 años, dice mamá tengo hambre, en el cerebro de ese niño mamá tengo hambre es una sola unidad. Él no sabe que dentro de mamá tengo hambre hay unas unidades más pequeñas que se llaman palabras, que es la conciencia lexical. Darse cuenta que para comunicarnos usamos frases y oraciones que están formadas por palabras. Luego viene la conciencia silábica. Los niños también tienen una intuición. Por ejemplo, cuando a algún hermanito les dice, dame tu juguete, un niño de 3 años puede responder, no quiero. Intuitivamente está utilizando su conciencia silábica, pero no puede utilizarla cuando ve una palabra escrita. Entonces hay que ayudarle a que
pueda identificar todas las sílabas de cualquier palabra que se encuentre delante de él y que sea oral. Finalmente está la conciencia fonémica. Las palabras están conformadas por letras, pero esas letras tienen en la expresión oral unos sonidos que las representan, o diríamos más bien, en la expresión oral las palabras tienen unos sonidos y en la escuela tienen unas letras escritas que las representan. Cuando trabajamos la conciencia fonémica de los niños y niñas, tenemos que ayudarles a darse cuenta cuáles son esos sonidos, cuáles son los sonidos que están dentro de la palabra mamá. Tenemos una M, A, M, A, pero esos no son los sonidos, son los nombres de las letras. Los sonidos son A, A. Veamos algunos ejemplos de la conciencia fonológica. La conciencia lexical. Dijimos que tenemos que darle oportunidad a los niños sin mostrarles oraciones ni letras, no es necesario. Aquí la oración está de referencia para usted. Los niños simplemente deberían tener semillas, tapitas o círculos en la pizarra, donde puedan determinar mediante palmas cuántas palabras hay en la frase el coche está roto. Entonces daremos una palma por cada una de las palabras. El coche está roto. O pondremos una semilla dentro de los círculos hasta que completemos el número de palabras que hay en la oración. Luego podemos contar el número de palabras con los niños. 1, 2, 3, 4. El niño no está viendo ni entendiendo lo que está aquí. Entonces dirá, en el coche está roto, hay 4 palabras. De la misma manera, en la conciencia silábica, trabajaremos el reconocimiento de sílabas, también con aplausos. En el caso de cocodrilo, tenemos que separarla por sílabas, un aplauso por cada sílaba. Co-dri-lo. Finalmente, en la conciencia fonémica, podemos ver que podemos ayudar a distinguir a los niños qué sonidos tiene la palabra sal. Otra vez le recalco que el niño no está mirando las letras ni la palabra, solamente está escuchando y se está escuchando él mismo. Si le digo, estira la palabra sal, ¿cómo se estirará? Sal. Estírala más. Sal. ¿Puedes reconocer cuántos sonidos hay en sal? Algunos dirán sí. S, A, L. Estos 3 ejercicios, si se repiten de manera constante y usted busca diferentes ejercicios para que ellos no se aburran, en las formas en que ellos pueden determinar cuántas palabras hay en una oración, cuántas sílabas hay en una palabra y cuántos sonidos hay en esa misma palabra, entonces ya habremos trabajado la conciencia fonológica. Esto le servirá para que más adelante el niño, cuando tenga que reconocer el alfabeto escrito, se dé cuenta, porque él ya lo ha vivido en inicial, que se dé cuenta que cada letra que él ve tiene un sonido. En este caso es una M, pero su sonido es y la notación fonológica se representa así si usted quiere escribir. Siempre es que esté en 2 barras oblicuas, al medio de 2 barras oblicuas, estaremos hablando del sonido. El sonido es También el niño se da cuenta que esta letra tiene una forma que sí la ha practicado en la escuela, que sí usted le ha enseñado y que podrá en el aire escribirla o en un cuaderno empezar a dibujarla con las curvas que usted le ha enseñado y desde dónde empieza y hasta dónde termina. Finalmente, el niño se dará cuenta que cada letra del alfabeto tiene un nombre. Mi nombre es Rusena. ¿Cuál es el nombre de esta letra? Su nombre es M. Entonces, a partir de haber trabajado conciencia fonológica, luego cuando él se enfrenta a las letras escritas, tiene el reconocimiento de que cada letra tiene un nombre, un sonido y varias formas. Porque acuérdense que luego ellos van a aprender la M mayúscula, M minúscula y sobre todo en muchas escuelas que se sigue trabajando la
letra carta y la letra imprenta. Otro elemento que nosotros tenemos que trabajar es la coordinación visomotora, lo que se llama oculomanual. ¿A qué se refiere? Se refiere a esa capacidad del cerebro de juntar los elementos que necesita el cerebro para manejar las manos, no solo las manos, sino cada dedo en particular, pero para poder acertar en lo que el niño quiere hacer, por ejemplo, ensartar una aguja, tiene que mirar el trabajo. Entonces el niño está haciendo un trabajo visual, de apuntar la vista en lo que quiere hacer, pero con las manos y los dedos, con cierta experiencia poco a poco, poder lograr ensartar un hilo en una aguja. Entonces se está utilizando la mano, los dedos y la vista. Coordinación visomotora. Eso nos ayuda finalmente para que cuando los niños tengan que agarrar el lápiz, lo hagan correctamente. La vista se dirige a la mano y, por supuesto, al control de cada dedo. La caligrafía. Ustedes recordarán que nosotros decíamos aprestamiento a la lectura y escritura, la muestra. Sin embargo, simplemente estábamos trabajando la caligrafía. Líneas precisas, líneas curvas, líneas rectas, líneas horizontales, verticales, angulares, que nos servirían para después enseñar cada letra, la construcción de cada letra del alfabeto. Así que en esta categoría también entraba construir los números. El solo construir los números sin enseñar la lógica matemática que va por detrás, simplemente era caligrafía. También habíamos hablado de la comprensión lectora. El maestro lee porque el niño no está todavía capacitado para hacerlo. Pero el maestro, al leer, siempre realizará preguntas antes, durante y después para captar la atención de los niños. Por ejemplo, en la Caperucita Roja, antes de leer el texto, ¿quién será esta niña? ¿Por qué está vestida de rojo? ¿Y este animal? ¿Qué pasará con este animal? ¿Por qué estará aquí? Preguntas durante. Y el lobo le dijo que se vaya por el camino más corto, ofreciéndole, sin embargo, el camino más largo. Me detengo. ¡Oh! ¿Qué hará Caperucita? ¿Será que va a ir? ¿Será que no se da cuenta de la mentira? Sigo leyendo. Y el lobo tocó la puerta de la abuelita. ¡Ay, no! ¿Va a abrir la puerta o no? Y los niños dan un montón de hipótesis de que sí va a abrir, de que como el lobo fingió la voz de Caperucita, ella se va a levantar de la cama, ir hasta la puerta, volver a preguntar, escuchar la voz nuevamente de Caperucita y abrir la puerta. Preguntas al finalizar el texto. Hago preguntas literales. ¿Quiénes son los personajes? ¿Por dónde se fue Caperucita? Literal. ¿Qué le dijo el lobo a la abuelita? Preguntas inferenciales. ¿Por qué Caperucita siempre se vestía de rojo? ¿Pero por qué la mamá le mandó a cruzar el bosque y no fue ella? ¿Qué edad tendría Caperucita que podía andar sola en el bosque? Preguntas de juicios de valor, preguntas valorativas. ¿Estás de acuerdo con que la mamá haya mandado sola a Caperucita? ¿Qué te parece la actitud del lobo? Todas estas preguntas, a partir de escuchar diferentes cuentos, van a ayudar a los niños a poder desarrollar su comprensión lectora. Preguntas que están en el texto, preguntas que las respuestas no están en el texto, pero que nos dan más información, y finalmente preguntas que me permiten emitir mi opinión personal. Llegamos a la lectura no convencional. En la lectura no convencional estamos esperando que las niñas y niños exploren, no lean, exploren el cuento, el formato del cuento, miren la tapa, los dibujos, que entren en contacto con el cuento, que ojeen el cuento, que miren las imágenes internas y con base en ellas piensen de qué se tratará el cuento o de que inventen su propia historia. Y finalmente, cuando un adulto les lee, que se den cuenta que siempre las lecturas van por línea y de izquierda a derecha. Y puede ayudarles con el dedo. Mientras usted lee, puede ser que los niños pongan el dedo y vayan de izquierda a derecha. La lectura no convencional nos sirve para que los niños se acerquen a la lectura, que les guste, que quieran practicarla, que se concentren con la lectura, que ganen memoria,
que enriquezcan cultura y vocabulario al mejorar su lenguaje, que puedan imaginar, que puedan expresar lo que imaginan y compartir sus ideas y pensamientos. Al final, estas ideas y pensamientos pueden ser compartidas mediante dibujos, mediante trazos, garabatos, con la intención de comunicarse. Pueden hacerlo al principio con la producción de textos orales, que es otra parte importante para desarrollar. Pueden hablar del cuento o pueden hablar de otro ámbito de la vida, de cómo les ha ido ayer, de qué han hecho el fin de semana, de qué quieren jugar en ese momento. Estas preguntas permiten a que los niños piensen en sus ideas y las organicen. Una vez que están organizadas, les pueden decir. Al crear diferentes tipos de textos orales, como cuentos, chistes, adivinanzas, ellos también desarrollan la producción de textos orales. Hagan que resuman cuentos, hagan que emitan la comprensión, el juicio de valor, hagan que ellos inventen el final del cuento, que inventen su propio cuento. En todas estas tareas hay unos procesos internos donde ellos están organizando las ideas. ¿Qué diré primero? ¿Qué diré después? Y finalmente, ¿cómo cerraré? Que normalmente son las partes de los textos orales. El inicio, el desarrollo y el final. Pero no solamente haremos que produzcan textos orales, también los acercaremos a la escritura convencional, mediante la escritura no convencional. Tengamos en cuenta que el ser humano ha creado estas convenciones para comunicarse de forma escrita. En el español, este es nuestro abecedario. Podría ser distinto, podrían las letras ser distintas, como en el caso del chino, del árabe o del ruso, pero la convención para el español dice que estas serán nuestras letras. Esto no es innato como el hecho de hablar. Cuando los niños nacen, hablan de forma natural. En cambio, el hecho de leer y escribir es más difícil porque ellos no conocen esta convención. Por eso cuando empiezan a escribir con lo que ellos piensan que son letras, es escritura no convencional. En la escritura no convencional veremos primero que los niños siempre hacen garabatos. Pueden hacer unas líneas continuas, como unas montañitas que suben y bajan. Pueden hacer unas bolitas desiguales, pero que van una al lado de la otra. Ellos dicen que esa es una letra o que son diferentes letras. Y cuando les preguntamos qué dice ahí, dice, me gusta mi perro. Ese es el presilábico, porque no tienen idea de que las palabras están formadas por sílabas. Pero luego ellos se dan cuenta que sí hay una separación y más o menos aprenden a escribir las letras, pero no les otorgan el valor exacto. Entonces ponen cualquier letra en grupos y están poniendo en sílabas y luego ellos dicen, bueno, aquí dice café, aquí dice mesa y aquí dice pato. Pero de repente se dan cuenta que hay una unión entre un sonido y una grafía, que no cualquier sonido corresponde a cualquier grafía. Entonces están delante del silábico alfabético. Ya se van acercando. Fíjense en quiero, I, E, O. Porque los niños lo primero que detectan cuando pronuncian una palabra son las vocales. Y eso ya saben. Entonces piensan que aquí dice quiero, I, E, O. Pero finalmente cuando ellos tienen un dominio del alfabeto y tienen esa unión entre el fonema y grafema correctos, ya pueden empezar a escribir correctamente. Solamente a partir de ese momento hay que trabajar la ortografía. Por eso ellos a veces escriben en vez de te quiero, te ciero. Porque si se supone que la C suena K en casa, ¿por qué no va a sonar K en ciero? Para todo esto necesitamos algo importante en inicial, que el 80% de las actividades sean a partir de la motricidad gruesa, a partir de la lógica, a partir del compartir social y del desarrollo cognitivo. ¿Para qué? Para que el desarrollo del lenguaje sea efectivo. Finalmente, debemos evaluar. ¿Qué nos sugieren para la evaluación? Tenemos que valorar lo que expresan los niños, lo que comprenden los niños, lo que producen.
Entonces, en la evaluación oral, evaluaremos cómo organiza sus ideas, si se expresa claramente, si sus oraciones son completas, si todo el mensaje que transmite se puede comprender, si utiliza vocabulario variado y si finalmente puede argumentar sus ideas. En la evaluación de la producción debemos evaluar las producciones, pero durante el proceso de la producción y el resultado que ofrecen. Primero son producciones orales. En inicial hay un proceso interno de organización de las ideas, pero a nivel oral. Y cuando ellos empiezan a escribir, descubren que no hay mucha diferencia entre organizar un texto escrito. Entonces, dentro de la producción también debemos evaluar todas las discusiones y las iniciativas que se producen entre ellos. ¿Qué utilizaremos como herramienta? La observación. En sus producciones, si observamos, ellos tienen que tener creatividad, tienen que tener iniciativa y tiene que haber un proceso en lo que ellos desarrollan. Un inicio, un desarrollo y un final. Entonces podemos ver que esta evaluación de los componentes del lenguaje se conectan con la evaluación de las dimensiones del ser, saber, hacer, decidir. Y verán que en las cualidades, capacidades y potencialidades también tenemos una relación. Si hablamos, por ejemplo, de cualidades, estamos hablando de los valores y de los valores que nos ayudan a decidir, es decir, del ser y del decidir. Si estamos hablando de potencialidades, estamos hablando del hacer. Todo lo que ellos puedan hacer gracias a que saben algo, entonces aumenta la potencialidad de los niños. Y finalmente las capacidades se dan porque ellos han desarrollado el ser, saber, hacer y decidir en diferentes actividades que vamos a repetir. En el 80% son actividades que tienen que ser elaboradas para que los 5 sentidos de los niños estén en juego. Si conseguimos eso, estamos muy seguros que el lenguaje no va a ser ningún problema en primero para ellos. Entonces les animamos a seguir estas recomendaciones y que tengan un gran año.